Nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación compartimos valores con personas que están cometiendo genocidio. Y también, en el caso de Nueva Zelanda, estamos implicados en ello de diferentes maneras. Sabes, como me dijo un militar que conozco, tenemos una bandera en la mesa, porque tenemos tropas en el Mar Rojo, dirigiendo a expertos en objetivos que están señalando a los hutíes para misiles enviados por los estadounidenses, o bombas enviadas por los estadounidenses, que a menudo despegan de bases en Australia, por cierto. Así que los australianos también están metidos en esto. Y retomando lo que dijo Ramón, creo que la realidad es que la mayoría de los neozelandeses, debido al lamentable estado de nuestros medios de comunicación, en realidad no son conscientes de que estamos haciendo eso. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy moderando un panel para debatir sobre el periodismo en tiempos de genocidio. Me acompañan 3 periodistas radicados en Nueva Zelanda que han publicado recientemente sobre este mismo tema. Tengo conmigo a Eugene Doyle, que ya estuvo en este canal antes, Jeremy Rose, que pasó una década como productor en diferentes programas de RNZ, y Ramon Das, profesor titular en el programa de filosofía de Teherenga Waka, Victoria University of Wellington. Señores, bienvenidos. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarnos. Bueno, escribisteis este artículo, y si lo he entendido bien, fue una reacción a un reportaje de RNZ, es decir, Radio New Zealand. ¿Podríais explicarnos cuál es el punto principal de vuestro artículo? Y quizá podríamos empezar con Eugene. Claro. Así que, para ser justos, Radio New Zealand hizo una evaluación de su propia cobertura. Encargaron una revisión independiente. La evaluación la realizó un experiodista de Radio New Zealand, un tipo con mucha experiencia en comunicación, que básicamente concluyó que la emisión cumplía casi invariablemente con los altos estándares periodísticos. Y leí este artículo. No podría haber estado más en desacuerdo. Contacté a mi querido amigo Jeremy y se lo mencioné, y él dijo, vaya, quiero participar en esto, quiero escribir una respuesta. Y luego, durante un curry al día siguiente, nos convertimos en un trío cuando se nos unió Ramón. Pero sí, quizá lo retomes tú, Jeremy. Sí, me alegré mucho cuando Eugene se puso en contacto porque había estado posponiendo incluso leer el informe, ya que me habían irritado mucho las noticias sobre el propio informe. Y como dijo Eugene, esto surgió porque Radio New Zealand quería que se hiciera una revisión, pero los términos de referencia parecían ser examinar las quejas y ver si alguna tenía fundamento. Pero la realidad es que todas las quejas ya habían pasado por el proceso de reclamaciones. Así que él está mirando. En Nueva Zelanda tenemos un consejo de medios, la autoridad de norma de radiodifusión, y la propia Radio New Zealand considera una queja cuando la recibe. Así que básicamente era una conclusión previsible. Y para nosotros el punto principal era que, al centrarse en quejas individuales, se perdía la visión de conjunto, que es, recibió y recibe el genocidio la atención que cabría esperar para un crimen de tal magnitud. Y bueno, obviamente nuestro instinto era que no. Pero yo sabía que había dejado de escuchar religiosamente Radio New Zealand. Solía hacerlo cuando trabajaba allí, y probablemente durante algunos años después. Así que pensé, vamos a echar un vistazo detallado. Y una cosa que hice, que no llegó al informe, fue compararlo con, miré Gaza, la base de datos se remonta a 2008 y Ucrania. Y fue bastante llamativo. Ucrania tiene más del doble, unas 6,000 piezas individuales desde 2008 hasta ahora, y Gaza tiene menos de 3,000. Ahora bien, eso parecía un poco contraintuitivo. 2008 es el año de la llamada primera invasión de Gaza. Hubo la marcha del retorno. Han tenido lugar 4 guerras desde entonces.
Y en los últimos 18 o 19 meses hemos visto ataques extraordinariamente brutales. Quiero decir, no hemos visto nada parecido. Así que me sorprendió. Y luego miramos, pero lo que me llamó la atención, porque yo, aunque no soy realmente oyente, reviso la aplicación cada semana para ver si hay entrevistas que me puedan interesar en los programas destacados. Y me sorprendió la escasez de entrevistas, de hecho, ninguna, con palestinos o críticos israelíes o incluso partidarios israelíes de lo que está ocurriendo. Y eso me pareció sorprendente, especialmente si miras los años anteriores cuando esos temas sí se trataban. Así que sí, eso en resumen, y lo expusimos, analizamos casos concretos, pero el propio informe ofrece una explicación de por qué, si existe un sesgo, ese sesgo podría existir. Y es la tesis de la proximidad, y la explican. Algunos oyentes quizá la conozcan, pero la idea básica es, si un autobús se estrella en Wellington, eso será noticia. Si se estrella en Bombay, probablemente no. Pero él lo amplió o lo mencionaron como una proximidad cultural. Y la proximidad cultural, decían, es que los israelíes son más como nosotros. Hablan inglés como primera o segunda lengua. Son culturalmente similares. Deberíamos ser conscientes de esto. Y eso me dejó completamente sorprendido, porque pensé, bueno, lo que estáis describiendo en realidad es racismo. Puedo preguntar, ¿eso estaba realmente en este informe de Aaron Seth, el primero original? Realmente dijeron, somos más como los israelíes, por lo tanto deberíamos ser más conscientes culturalmente de su lado. No exactamente. Lo que realmente dijeron fue que era algo de lo que debería ser consciente. Así que plantearon la posibilidad, pero no fueron más allá. Y creo que eso es indignante. Sin duda deberías considerarlo como una posibilidad, y creo que en cierto sentido es bastante probable que sea cierto. Pero si es real, entonces tienes que afrontarlo y hacer algo al respecto. Pero, de hecho, desde que lo publicamos, un académico se puso en contacto conmigo, un académico de periodismo, y me dijo que es extraordinario. Esa idea de proximidad cultural proviene de un informe de 1965 de un matemático noruego e investigador por la paz, Johan Galtung, creo. Así que analizaron lo que ocurre en el mundo e intentaron encontrar una explicación de por qué los medios no informan con la profundidad que deberían sobre lo que sucede a las personas en estos países. Y no era la cultura de lo que hablaban. Allí, y he escuchado un poco, se trata mucho del poder. Él dice, mira, si se trata de una persona poderosa de un país poderoso, eso sin duda será noticia. Así que es muy relevante para este debate, pero curiosamente no se explora. Y creo que Ramón también tiene algunas ideas sobre esto que le gustaría compartir. Sí, y Ramón, ¿puedes quizá explicar también muy brevemente el propio informe? El informe surgió como respuesta a quejas presentadas a Aaron y Seth, ¿verdad? ¿Puedes aclarar eso también? Sí, el informe fue encargado por Aaron y Seth en respuesta a las quejas. Y como dijeron Eugene y Jeremy, la persona que lo redactó, creo que es justo decir que tenía una especie de actitud de aquí no pasa nada. Era el tipo de informe que imagino que a Aaron y Seth le gustaría que se leyera. Pero los aspectos que llamaron la atención de Jeremy y Eugene también me llamaron la atención a mí, especialmente esta afirmación sobre la proximidad. El autor del informe, creo que es justo decirlo, hizo una observación. No sacó ninguna conclusión de ello. Pero en realidad creo que sí hay una conclusión que deberíamos sacar de eso, y es, en cierto modo, la otra cara de lo que él estaba comentando. Él estaba hablando, como dijo Jeremy, ya sabes, de cuando le suceden cosas a las personas que están en tu comunidad o que comparten tu nacionalidad o que son pacientes en cierto sentido, les pasan cosas. Y cuando les pasan cosas a ellos, eso es más noticiable que cuando les pasan cosas a personas al otro lado del mundo. Pero por supuesto, hay otro aspecto que es, ¿qué pasa con las cosas que hacemos nosotros, los eventos en los que podemos ser caracterizados como los actores de esos hechos? Y creo que eso es lo relevante aquí.
Jeremy mencionó la comparación con Ucrania, donde, por supuesto, la parte considerada responsable en los grandes medios de comunicación es Rusia, un enemigo oficial. En el caso de Gaza, por supuesto, es Israel en primer lugar. Estados Unidos es prácticamente un cómplice. Pero estos son nuestros aliados, en Nueva Zelanda y en Occidente en general. Somos los que actuamos en estos casos. Somos los agentes. Y uno podría pensar que los medios públicos, entre los que sin duda se encuentra RNZ, deberían actuar en interés público. De hecho, esos son parte de los principios del Consejo de Medios que el autor de este informe menciona al principio. Y esos principios especifican que los medios deben actuar en interés público, donde esto se define en función de lo que probablemente le importe a la gente. Y creo que es justo decir que al ciudadano occidental medio le importa mucho, o le importaría mucho si lo supiera, que su gobierno y sus líderes estuvieran cometiendo un genocidio, que es el caso. Sí. Eugene? Yo simplemente, sí, amén a eso. Te voy a dar esa cita directa del informe del que hablaba Jeremy. Israel, como resultado del turismo, el comercio, la alineación con Occidente y el idioma, tiene una mayor proximidad informativa con Nueva Zelanda que los palestinos y Palestina. Y ya sabes, sé que eso es muy parte de la narrativa sobre gente como nosotros. Y creo que la tragedia de todo esto es que el informe de Radio New Zealand tiene razón. Sabes, compartimos, no nosotros, sino nuestro gobierno y nuestros medios, compartimos valores con personas que están cometiendo un genocidio. Y también, en el caso de Nueva Zelanda, estamos implicados en ello de diferentes maneras. Sabes, como dijo un militar que conozco, tenemos una bandera en la mesa, porque tenemos tropas en el Mar Rojo, expertos en objetivos que están señalando a los hutíes para misiles enviados por los estadounidenses, o bombas enviadas por los estadounidenses, que a menudo despegan de bases en Australia, por cierto. Así que los australianos también están metidos en esto. Tocando lo que dijo Ramón, creo que la realidad es que la mayoría de los neozelandeses, debido al lamentable estado de nuestros medios de comunicación, en realidad no son conscientes de que estamos haciendo eso. O, solo una cosa más, que compartimos valores con esta gente. Creo que el año pasado hubo un ejemplo brillante y llamativo de esto, y probablemente lo veremos de nuevo este año. Nagasaki celebra sus días de conmemoración anuales, justo después de Hiroshima, obviamente. Y el año pasado, los australianos, los neozelandeses, los canadienses, los británicos, los estadounidenses, todos se marcharon. No se presentaron. No acudieron a las conmemoraciones porque su querido amigo, su compañero del alma, Israel, no fue invitado. Así que creo que resume muy bien la situación en ese sentido. Además, fue una noticia que pasó bastante desapercibida en nuestros medios. Quiero decir, en cierto sentido, se puede argumentar que después de 19 meses de este asedio, y tras 80 años de, ya sabes, una campaña de exterminio, esas máscaras están cayendo. Y que ahora compartamos valores con Israel, en realidad, muestra la triste verdad. Un valor común del mundo occidental, blanco y europeo, es el genocidio en todo el mundo. Quizá esto sea llevarlo demasiado lejos, pero también existe esta crítica hacia los medios de comunicación convencionales en general. Y quizá, Jeremy, puedes retomar ese tema. Voy a retomar algo que has dicho, y creo que es llamativo. He estado observando en los últimos días y es Irlanda la que está alzando la voz. Así que ellos no son una colonia de colonos, ¿sabes? Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, somos colonias de colonos, igual que Israel. Por eso hablan. Los españoles, con su historia reciente de la Guerra Civil Española, también están alzando la voz, pero los países que no lo hacen merecen ser observados. Y tu comentario sobre, quiero decir, una de las cosas realmente llamativas, creo, en nuestro informe, fue que recibimos la visita de Francesca Albanese. Ahora, en Nueva Zelanda, no solemos recibir a personas así.
Now, in New Zealand, we don't tend to get people like that. We're very lucky she was here. November. Tuvimos mucha suerte de que estuviera aquí en noviembre de 2023, creo, o quizá diciembre. Así que hubo una oportunidad de entrevistar a esta persona de prestigio internacional, una figura absolutamente clave en todo esto. Nuestro programa estrella en Radio New Zealand fue el único que la tuvo como invitada. Normalmente esperaría que le hicieran una entrevista de 20 o 30 minutos. La tuvieron en un segmento de 3 minutos. Más de 2 minutos de ese tiempo se dedicaron a Mark Regev en un corte de la BBC. Así que fue simplemente una disculpa para que hablara el ejército y los militares israelíes. Y luego le dieron a ella menos de un minuto para responder a esto. Quiero decir, ella estaba en el estudio. Para mí fue extraordinario, y ese fue el uso de la BBC. Así que creo que si miras la cobertura informativa general de RNZ en Nueva Zelanda y de la mayoría de los medios, será muy similar a la de la BBC, la ABC y otros, porque de ahí es de donde lo obtenemos. Lo obtenemos de la BBC, Reuters y demás. Así que no será mejor ni peor, pero sí muy similar. Y no se hace ningún esfuerzo. De hecho, el informe habla de esto, de la necesidad de sus fuentes fiables. No parece que se haga ningún esfuerzo por ir más allá de esas llamadas fuentes fiables. Creo que tú también has reflexionado sobre esto, Eugene. Claro, quiero decir, sí, fuentes confiables fue una de las cosas que realmente me llamó la atención. Porque por supuesto, si miras Radio New Zealand, sus fuentes confiables son básicamente un desfile de los medios occidentales tradicionales del hombre blanco. Ya sabes, la BBC, Reuters, The Guardian, todo eso. Y el problema con eso es que terminas presentando las historias de una manera particular. Escuchas ciertas voces más que otras. Y te daré solo un ejemplo, que no estaba en el informe, porque esto sucedió hace solo un par de días, pero creo que es bastante ilustrativo. Hubo una noticia en The New York Times que realmente me llamó la atención. Y tenía un titular realmente ingenioso. Decía: Hamas celebra el tiroteo que mató a una madre israelí de camino a dar a luz. Hamas celebra el tiroteo que mató a una madre israelí de camino a dar a luz. Y es propaganda. Así que hay que decir, vaya, es así que lo ha abordado. Uno de los problemas, y me di cuenta de que esta noticia apareció en todos los principales medios occidentales, es que el enfoque era gente celebrando el asesinato de una mujer embarazada, lo cual es obviamente espantoso. Simplemente me hizo saltar una alarma sobre el tipo de monstruificación que Occidente suele hacer de los palestinos. Ya sabes, lo de los 40 bebés decapitados y cosas así. Y luego, al leer la noticia, por supuesto, solo obtuviste un pequeño fragmento de un comunicado de prensa de Hamas que realmente no, ya sabes, realmente no podías saber cuál era su postura, más allá de que celebraban que la resistencia hubiera lanzado un ataque contra una caravana. Ni siquiera estoy seguro de que supieran que una mujer había muerto, eso no estaba claro. Pero lo que hicieron la BBC, el New York Times, y todos ellos fue dar una enorme cobertura a personas como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. No señalan que es un criminal de guerra imputado que está liderando un genocidio. Simplemente citan a Netanyahu, quien decía estar profundamente conmocionado por el horrible ataque contra una mujer embarazada. Y este despreciable suceso refleja exactamente la diferencia entre nosotros, que valoramos y damos vida. Los israelíes valoran y dan vida, y los despreciables terroristas cuyo objetivo vital es matarnos y arrebatar vidas. Y luego, por si eso no fuera suficiente, dieron espacio al señor Katz, el ministro de Defensa. Pero no se molestaron en hablar realmente con Hamas, ni siquiera en incluir un fragmento decente de su cobertura. Así que eso es un poco de lo que hemos hablado en nuestro informe, que trata sobre el encuadre de las historias, las fuentes de confianza, de quién se cuentan las voces, cuáles se amplifican, etc.
Ah, y por cierto, no he visto ningún informe en los medios occidentales, pero sí lo he visto en fuentes de Oriente Medio, citando a israelíes que piden la destrucción total de las aldeas palestinas circundantes. Pero eso tiende a minimizarse. Ramón, ¿cuáles son tus observaciones sobre la forma en que se está retratando el genocidio en Gaza? Y cuando digo genocidio en Gaza, estoy utilizando un encuadre muy particular sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tuve una conversación muy interesante con un investigador alemán que hace una distinción muy útil entre la elección de palabras, el encuadre y la narrativa. ¿Qué dirías, en general, hablemos, ya sabes, del encuadre y la narrativa que están llegando al público neozelandés sobre esto? Bueno, siguiendo a mis coautores, creo que ante todo, tenemos que reconocer que gran parte de la cobertura internacional en Nueva Zelanda, incluida RNZ, sigue a estas llamadas fuentes fiables, la BBC, el New York Times y así sucesivamente. En esos medios, especialmente en los estadounidenses, que son los que sigo más de cerca, probablemente el aspecto más significativo es este encuadre que sugiere que existe cierta simetría en el conflicto, lo cual es realmente el aspecto más pernicioso. Cuando se da la impresión de que esto es una especie de calle de doble sentido, donde ambas partes son culpables de algunas cosas, pero ambas tienen agravios legítimos, realmente se omite la característica más importante, que como dices, se remonta a 80 años o más, y que de ninguna manera comenzó el 7 de octubre de 2023, que es que ha habido un plan a largo plazo para desalojar a los palestinos del Gran Israel. Este era el sueño de los primeros sionistas, de David Ben Gurión, el primer ministro. Así que, si no se le da suficiente espacio a esa imagen, la imagen que surge es la de dos bandos, probablemente en algún conflicto religioso interminable, que es como mucha gente ve el conflicto, en una lucha sin fin, y se pierde esa visión de conjunto. Así que creo que ese es probablemente el aspecto de encuadre más significativo. Pero no creo que debamos ignorar el hecho de que no vi a esta investigadora alemana. Vi la miniatura, pero en realidad no escuché su entrevista. Pero si ella se refería a las palabras concretas que se dicen, creo que es significativo quien no es escuchado, incluso cuando sus credenciales son impecables en los grandes medios de comunicación. Así que John Mearsheimer sobre la guerra de Ucrania o Jeffrey Sachs sobre Gaza e Israel, estas personas no se pueden descartar haciendo referencia a que no son europeos, blancos o lo que sea. Es el contenido de lo que dicen, que, al estar presentado de una manera tan coherente y plausible, simplemente no recibe ningún espacio en los grandes medios. Y eso, creo que tampoco deberíamos perder de vista ese hecho. Sí, pero no es esto, ya sabes, así como funciona. Si tienes una narrativa dominante, o al menos una narrativa que afirma ser dominante, una de las cosas que tiene que hacer es explicar, dentro de su propio marco de referencia, al otro lado. Porque hay personas que no están de acuerdo con nosotros. Y la forma en que explican las atrocidades que están ocurriendo es culpando a los palestinos por ser terroristas, ¿verdad? Y luego, culpan a todos los demás que no están de acuerdo con ellos de ser antisemitas. Punto. Quiero decir, básicamente todos son malas personas. Y así, dentro de la burbuja, tienes una visión del mundo coherente. Jeremy, ¿de qué maneras crees que los medios públicos en Nueva Zelanda son cómplices en la creación de este tipo de fuentes fiables? Nosotros te decimos la verdad, en vez de ofrecer noticias, entregando una visión del mundo. Sí, yo diría que Radio New Zealand es, ya sabes, parte de los medios de comunicación más amplios en Nueva Zelanda. Y todos son bastante similares en el sentido de que dependen en gran medida de fuentes extranjeras, porque hacen muy poco periodismo propio. Así que puede que haya alguna entrevista ocasional con un palestino local. Por ejemplo, en RNZ encontré dos,
y en ambas ocasiones estaban acompañados por un neozelandés judío, no por un israelí. Y eso me parece problemático. Pero probablemente sea un tema diferente. En mi opinión, es el pecado de la omisión. Definitivamente, Radio New Zealand está informando en los últimos días sobre lo que está ocurriendo en Gaza y es bastante horrible. Pero en comparación, es solo que se minimiza en lugar de... No, en realidad hay algo que realmente me molesta en la forma en que se presenta. A Israel prácticamente siempre se le concede, ya sabes, una especie de derecho implícito de réplica. Así que ya sabes, el hospital número 38 en Gaza está siendo bombardeado, y dicen que Israel afirma que es porque es una base de Hamás. Ahora, si retrocedes al hospital Al-Shifa, hace 18 meses, eso es lo que estaban diciendo. Un informe decente diría que Israel siempre ha afirmado esto, pero estudio tras estudio ha demostrado que no es cierto. Y de hecho, aunque fuera cierto, sería como derribar un avión porque hay un secuestrador a bordo. Sabes, no es razonable en ninguna circunstancia, incluso si hubieran encontrado alguna prueba. Y hasta donde yo sé, nunca ha habido pruebas reales. También podrían informar que hay médicos que siguen en cárceles israelíes donde han sido torturados y demás. Así que es una falta de contexto. Y hay un problema de equilibrio, donde creo que el equilibrio acaba jugando en nuestra contra, porque dicen que hay que dar pruebas a ambas partes por igual. Pero como mínimo, cuando quizá mueren 60, quizá 200 palestinos por cada israelí que ha muerto, si realmente le dieran el peso que corresponde, apenas oirías hablar de ningún israelí. Quiero decir, los números son tan absolutamente desiguales. Y ni siquiera estamos, quiero decir, un familiar me decía el otro día, simplemente hablando de lo inquietante que es sentarse en Tel Aviv, tomar un café, charlar con tus amigos, mientras lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera sigue pasando, porque la vida es normal. Así que, incluso ese tipo de reportajes en realidad nos dirían más sobre lo que está sucediendo, en cierto sentido, que lo que recibimos. El fin de semana pasado, básicamente tenemos 4 periódicos de fin de semana, y solo había un reportaje desde Gaza. Quiero decir, ha sido una semana bastante horrible, y el único reportaje era sobre el Festival de Cine de Cannes, que había una película palestina y recibió una ovación en pie, y nada de Gaza. Así que todo el panorama mediático, sí, es la omisión, es el hecho de que está ocurriendo algo absolutamente horrible y evitable. Sturgeon sobre lo que nuestro gobierno podría estar tomando mucho más. No hemos reconocido a Palestina. Prácticamente no estamos aceptando refugiados ni tomando ninguna acción militar. Y en cuanto a retirarnos de, quiero decir, por ejemplo, yo pensaría que si supieras quién es el patrocinador de un genocidio, lo identificas, cualquier país razonable diría, a partir de ahora no vamos a tener nada que ver con ellos en cuanto a ser aliados militares. Ahora bien, eso ni siquiera está sobre la mesa. Quiero decir, nunca he oído a nadie debatir si está bien seguir apoyando a Estados Unidos quien financia un genocidio. Simplemente no se menciona. Me resulta realmente desconcertante cómo la gente aborda este tema, porque, ya sabes, soy suizo, y a los suizos se nos critica repetidamente por haber hecho negocios bancarios y de oro con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y por ser, por supuesto de forma indirecta, partidarios del genocidio nazi. Ahora bien, nunca enviamos bombas, nunca dimos realmente cobertura política a los nazis, pero lo que está ocurriendo en este momento es tan sumamente atroz que creo que no deja a los grandes medios de comunicación otra opción que intentar de algún modo cuadrar el círculo. Podemos quizá hablar un poco también sobre el lenguaje que se utiliza, porque lo que siempre surge una y otra vez es que hablamos de rehenes israelíes en Gaza, pero hablamos de prisioneros palestinos en Israel, ¿verdad? Y hablamos de una guerra, cuando en realidad, como has dicho,
Una guerra implica algún tipo de simetría. Quiero decir, vemos una guerra propiamente dicha entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ahí tienes un ejército contra otro ejército. Aquí estamos en una situación completamente diferente. Eugene, ¿puedes hablar un poco sobre este tema del lenguaje y el encuadre? Daré un ejemplo. 1. En nuestros medios, Radio New Zealand se abrió la guerra de represalia de Israel contra Gaza. Guerra de represalia. Sí, represalia. Ya sabes. Y la respuesta correcta a eso es que la historia no empezó el 7 de octubre. Pero el simple hecho de tener la desfachatez de colar eso en el discurso me parece de muy mal gusto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Pascal. Hay mucho de eso ocurriendo. Pero también puedes adormecer a la gente de diferentes maneras. Solo quería retomar algo de lo que hablaba Jeremy, sobre si deberíamos estar involucrados en una asociación militar plena con Estados Unidos de América, mientras están llevando a cabo un genocidio. Justo anoche asistí a una protesta muy colorida y animada, contra el USS Blue Ridge, que es el buque de mando de la séptima flota de Estados Unidos. Ahora, probablemente lo sepas, Pascal, Nueva Zelanda tiene una legislación antinuclear muy estricta. Se dice que es la legislación más fuerte del mundo. Se llama la Ley de Zona Libre de Armas Nucleares, Desarme y Control de Armamento de Nueva Zelanda, de 1987. Y sin embargo, de alguna manera, el buque de mando de la séptima flota de Estados Unidos está atracado ahora mismo en el puerto de Wellington. Hicimos una gran protesta, justo delante de ellos. Estábamos al otro lado de la calle, y había una valla de separación entre nosotros. Pero toda la eslora del barco estaba cubierta de manifestantes, muchos de los cuales llevaban banderas palestinas. Dejamos muy claro que no eran bienvenidos en nuestras aguas mientras cometieran genocidio. Así que esa era nuestra postura. Y solo quiero mencionar brevemente cómo cubrieron esto los principales medios de comunicación en Nueva Zelanda. Bueno, The Post hizo esta historia aquí. El titular era: el USS Blue Ridge tacha Wellington de su lista de deseos. No había estado en Wellington antes, así que no es encantador. Todos deberíamos sentirnos muy bien por ello. Y luego era como una especie de crónica de viajes escrita por esta reportera, una de nuestras mejores, la mejor de las mejores. Solo voy a leeros los 2 últimos párrafos porque resumen bastante bien el estado de los medios en Nueva Zelanda. Por motivos de seguridad, hay lugares a los que no se nos permite ir, pero lo que sí vemos, nos lo muestran con orgullo. Mientras nos escoltan fuera, la tripulación nos sonríe. Algunos de ellos van al rugby esta noche. Y eso, lo que se considera análisis geopolítico en los principales medios de comunicación de Nueva Zelanda en este momento. El estado lamentable de los medios, Ramón. Quiero volver a esto, a las explicaciones del porqué. Y por supuesto, tenemos el libro de Noam Chomsky y Herman, Manufacturing Consent. Pero creo que aquí está ocurriendo algo más. ¿Sabes ese impulso de tus colegas, de los periodistas, no solo en Nueva Zelanda, sino en todas partes, de suavizar de algún modo las realidades duras y presentarlas en un formato accesible para el lector, que al final del día, aunque se sienta un poco inquieto, siga estando cómodo? ¿Esa es una de las cosas? ¿Crees que estas personas piensan activamente en, ya sabes, cómo cuento la historia para que mis lectores no se molesten? My readers don't get upset. Creo que esa cuestión de la psicología moral es realmente interesante. Creo que fue el propio Chomsky quien dijo una vez que es raro encontrar a alguien que piense activamente: estoy haciendo el mal y voy a hacer todo lo posible para encubrirlo. Más bien, la mayoría de las personas, como todos nosotros, somos expertos en racionalizar. Cuando las circunstancias lo requieren, nos inventamos una historia para convencernos de que lo que hacemos es por un bien mayor, o que estamos del lado correcto al final del día, o algo por el estilo.
at the end of the day, or something like this. But I think there are. Pero creo que hay, como decía al hablar del trabajo de algunas de estas otras personas contemporáneas y destacadas, ciertas historias que uno pensaría que son demasiado evidentes como para ignorarlas. Quiero decir, la que realmente me llama la atención es simplemente el número de periodistas asesinados en Gaza. ¿Cómo puede cualquier medio de comunicación ignorar esa historia? Así que ya saben que no pueden enviar periodistas a Gaza porque no es seguro. Cuando la ONU retira a sus trabajadores humanitarios porque no puede protegerlos, nadie está seguro allí. Y desde luego, no se están exponiendo la difícil situación de los palestinos que viven en Gaza. La razón por la que los periodistas no están allí es porque Israel no les permite ir. Los periodistas irían a Gaza ahora mismo, se les prohíbe entrar. Como dices, es con diferencia el lugar más letal, probablemente de la historia, para los periodistas en este momento. Quiero decir, me parece que han muerto más periodistas en Gaza que en las guerras Primera, Segunda, de Corea, Vietnam, Afganistán, etc., juntas. Reporteros Sin Fronteras afirma con confianza que al menos 35, creo que de esos 250, fueron objetivo y asesinados. Y estoy seguro de que tienen un listón muy alto. Sabemos que se están bombardeando casas de periodistas. También sabemos que Israel tiene el ejército más avanzado tecnológicamente del mundo, con bombas de precisión a su disposición y un conocimiento absoluto de toda esa región. Así que sí, es un crimen total contra el periodismo y la humanidad, y la indignación ha sido realmente poco difundida. Sí, y recordemos que ahora tenemos más de 200 periodistas muertos. Y también hay un precedente, no solo periodistas. Quiero decir, hay un precedente en el que Israel mató explícitamente a trabajadores humanitarios de World Central Kitchen o algo así, ¿verdad? Hace un año y poco, 3 coches fueron atacados uno tras otro. Y todos murieron. No eran reporteros, pero en cierto sentido, estos trabajadores humanitarios estaban en una situación similar. Querían entrar y hacer algo para mejorar la situación, y los mataron. Esto fue noticia durante 3 o 4 días, quizá una semana, y luego se desvaneció y desapareció. E Israel dijo, bueno, ya sabes, los errores ocurren, es la guerra, los errores ocurren. Por supuesto, podemos. Pero creo que todos sabemos que si alguno de esos crímenes, si Rusia hubiera matado a 200 periodistas, la respuesta sería muy, muy diferente. Si 15 trabajadores de ambulancia hubieran sido ejecutados a quemarropa por Rusia, esto sería noticia mundial y sería enorme. Y sería celebrado, no es la palabra correcta, lamento usar esa palabra, pero se exhibiría como la historia de Bucha. Estaría al mismo nivel. ¿Puede alguno de vosotros explicarse de nuevo la psicología de los colegas que hacen esto? Creo que la mayoría de los periodistas no son tan valientes como nos gustaría que fueran. Operan en entornos que les desaniman, que les desincentivan a ser valientes. Todos estamos muy decepcionados con nuestros compañeros periodistas, escritores y los medios de comunicación convencionales porque realmente carecen de coraje. Por eso el papel de personas como tú, Pascal, y de todas las demás personas que están ahí contando estas historias, entrevistando a gente, es tan enormemente importante. Nuestro trabajo es romper con eso y hacer que lo que parece normal, donde casi se esfuerzan por normalizar cosas absolutamente extrañas y terribles, como matar a mujeres y niños y atacar a periodistas, sea normal, porque es profundamente anormal. Para ser justos con mis antiguos colegas, sería muy raro que alguno de ellos haya escrito una historia que haga alguna de estas cosas, porque no están escribiendo las historias. Están presentando historias que les suministran. En mi opinión, lo que deberían estar haciendo es organizar la propia cobertura de RNZ, sus propias entrevistas y demás.
Y eso no está ocurriendo. Hay muy pocos casos en los que pueda decir que creo que Radio New Zealand creó algo que fue muy deficiente y que criticaría. La entrevista a Albanese es uno de esos casos. Pero en general el problema es que simplemente están tomando historias del resto del mundo, y cualquiera de esos elementos por sí solo. Tendrán cosas sobre las que puedes quejarte, quizás el enfoque o lo que sea, pero básicamente estarán bien. Será un informe de que Israel bombardeó un hospital o lo que sea, y cuántos resultaron heridos. Como digo, puede que no proporcionen contexto, pero no hay nada que me haga pensar que un periodista se iría a casa pensando, Dios mío, hoy he hecho algo terrible, he escrito algo que simplemente no es cierto. Eso no está ocurriendo, es la omisión, es el no hacer cosas. Así que es un poco diferente. Dudo que lo hayan hecho, y muchos de ellos nunca lo harían. Si eres productor de un programa, solo esperarías organizar 1 o 2 entrevistas al año sobre este tema. Me sorprende el hecho hayan hecho ninguna. Quiero decir, pero sí. Quiero decir, estoy de acuerdo, Jeremy, pero creo que el punto, y en eso todos estaríamos de acuerdo, es la selección de las noticias. Es decir, se elige la noticia de la BBC, de Reuters o del New York Times que solo cita a Benjamin Netanyahu, a Israel Katz y a personas así. Y nuestros medios están muy implicados en contar esa versión, lo que de alguna manera nos lleva de nuevo a tu pregunta sobre cómo se sienten estas personas o de qué va todo esto. Y creo que nosotros, sí, como dijo C.S. Lewis, lo último que queremos abandonar, de que no somos buenas personas. Y creo que en Occidente, colectivamente, tenemos que acabar con esta idea de que de alguna manera Occidente es moralmente superior o bueno o cualquier cosa por el estilo. No se puede estar cometiendo un genocidio. No se puede formar parte de una maquinaria mediática que en realidad permite que una narrativa occidental dominante nuble la mente de la mayor parte de la población. No se puede formar parte de una máquina que silencia voces palestinas increíblemente importantes, voces de Oriente Medio de todo tipo, y no llegar a casa por la noche y pensar, hice mi trabajo anoche, o simplemente cumplí con el trabajo. Ramón, ¿quieres comentar también sobre eso? Sí, creo que hablamos sobre el número de periodistas asesinados en Gaza. La otra historia que creo que está prácticamente ausente de los medios de comunicación convencionales tiene que ver con las actitudes israelíes hacia el genocidio, que son fácilmente accesibles. Ha habido algunas historias horribles de soldados de las FDI celebrando, ya sabes, crímenes contra civiles en Gaza. Eso se puede ver fácilmente. Pero las actitudes de los israelíes comunes, al menos los judíos, también son bastante llamativas. Y creo que eso es una noticia relevante, ya que son bastante diferentes de, hemos hablado de Estados Unidos y de las potencias europeas. En estos países, creo que es justo decir que sus líderes no representan los deseos de su población. A menudo actúan en desacuerdo con los sentimientos de las personas a las que representan. En Israel, realmente no se puede argumentar eso. Una encuesta reciente realizada por una empresa israelí, Geocartography, mostró que el 82% de los israelíes judíos apoyan la limpieza étnica de todos los palestinos de Gaza y el 56% apoya la expulsión de todos los árabes israelíes. Estos son ciudadanos de Israel, así que creo que esas son actitudes que también sorprenderían a mucha gente, pero que realmente no se discuten en detalle en los medios de comunicación masivos. Es un punto realmente importante porque el 20% de los ciudadanos de Israel son palestinos. Así que de hecho, en la única democracia de Oriente Medio, solo haría falta que alrededor del 30% de los israelíes judíos apoyaran una paz verdadera para que pudiera suceder. Pero la realidad es que el porcentaje que votaría a favor de eso en este momento está en cifras de un solo dígito. Recientemente hice algo que pensé que ayudaría a obtener una perspectiva histórica.
Volví atrás, aquí en Nueva Zelanda, y estoy seguro de que lo tienen en la mayoría de los países. Tenemos una base de datos en línea donde se pueden buscar todos los periódicos antiguos. Miré dos cosas. Una fue el genocidio armenio y la otra el genocidio alemán en el suroeste de África. Así que el genocidio armenio, por supuesto, la palabra aún no existía. Se inventó precisamente para describir ese hecho. Se pueden encontrar muchos artículos sobre las terribles masacres y demás de los armenios cristianos. Cuando miras el caso del sudoeste africano, de nuevo, incluso entonces dependíamos de las agencias de noticias. Siempre son breves, y será algo como, se han enviado 100 caballos para ayudar a los alemanes en su lucha. 26 nativos fueron fusilados. Los habrían ahorcado, pero querían demostrar que las balas los mataban, porque había cierta duda. Ya sabes, simplemente las cosas más horribles. Pero ese, que a menudo se llama el primer genocidio del siglo XX, apenas fue mencionado en nuestros medios. Así que es una larga historia. Y existe una conciencia al respecto. Cuando trabajaba en Radio New Zealand, uno de mis colegas, el jefe de Radio New Zealand Pacific, solía hablar sobre el coeficiente racial de los valores noticiosos. De hecho, él era suizo, como tú, y decía, mira, la muerte de un anglosajón es una noticia. 3 o 4 suecos, eso es una noticia. 25 pakistaníes, tal vez. Y la razón por la que esto le preocupaba tanto era porque él era el jefe de noticias del Pacífico. Así que hacían un trabajo realmente excelente en el Pacífico Sur, pero prácticamente nunca salía en los principales programas de noticias. ¿Sabes? Tenía que ser algo enorme para que lo consideraran digno de cobertura. Así que, ya sabes, hay una larga historia de esa proximidad. Cuando es una noticia importante en países poderosos, los demás ni siquiera tienen oportunidad. Sí, y esto vuelve a evidenciar el racismo que está en el corazón de los medios de comunicación. Y el hecho de seleccionar y elegir, y de nuevo, ya diste el ejemplo, Eugene, ¿verdad? De una mujer israelí embarazada que muere a causa de las atrocidades que están ocurriendo, lo cual en sí mismo es algo horrible. Y nadie querría que una mujer embarazada muriera. Nadie en su sano juicio querría eso. Pero el hecho de que esto reciba un artículo entero y cobertura en portada, mientras que no hay ni una sola mención de todas las mujeres embarazadas que han muerto en Gaza, y de los 25.000 o 30.000 niños que han sido asesinados mientras tanto, y el hecho de que Gaza tenga ahora la mayor población de niños mutilados de todo el mundo. Quiero decir, eso crea un desequilibrio tal que es difícil para la población pensante, de la cual creo que podemos considerarnos parte, no sentir ganas de vomitar. Lo siento, me pone físicamente enfermo. Quizá. ¿Cuál sería el antídoto para eso? Porque en cierto sentido creo que el británico Guardian tiene el nombre más honesto, porque es el guardián de la opinión correcta, ¿no? El guardián de lo que se puede decir, el guardián de lo que se puede pensar, de lo que se debe pensar. ¿Cómo podríamos, si es que podemos reformar los medios de comunicación de masas, porque no van a desaparecer, pero si intentamos reformarlos, cómo tendríamos que hacerlo para decir, por ejemplo, que tenemos nuevos estándares para asegurarnos de que estas abominaciones de mala praxis periodística no vuelvan a ocurrir? ¿Tienen ideas, caballeros? Empecemos con Eugene. Let's start with Eugene. Vale, sí, oye, y es una tarea increíblemente difícil. Quiero decir, estamos en los medios alternativos por lo mal que están los medios convencionales. Pero una de las cosas que suele ocurrir es que luchas estas largas batallas, estas largas campañas, y estás en el desierto y tus números son muy pequeños. Sabes, soy consciente de esto por cosas como el movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento antinuclear y cosas así, el movimiento anti-apartheid, las giras deportivas contra Sudáfrica. Y cuando estos movimientos empiezan, son pequeños, son despreciados, son la minoría. Y luego, con el tiempo, porque tenemos los mejores argumentos, porque estamos en el lado correcto, al final a menudo, no siempre, a menudo ganamos.
Y cuando empezamos a ganar, el otro lado empieza a adaptarse a la realidad. Y noto que en el mundo occidental ahora están apareciendo estas grietas. El Financial Times criticó el comportamiento de Israel, creo que la semana pasada. El primer ministro español, creo que Jeremy mencionó esto, ha calificado a Israel de Estado genocida. Países cobardes como Nueva Zelanda y Australia aún no han dado ese paso, pero esperamos que lo hagan. Y los medios de comunicación empezarán a cambiar a medida que el movimiento crezca. Y creo que también, lamentablemente, a medida que se acumulen los horrores. Pero sí, creo que el trabajo que hacemos contribuye sin duda a lo que cambiará los medios de comunicación convencionales con el tiempo. Ramón o Jeremy primero, sí. Yeah, no, on this issue, I think democracy. Sí, no, sobre este tema, creo que Democracy Now! Merece un verdadero reconocimiento, porque han estado haciendo un trabajo extraordinario. Ya sabes, el programa de radio estadounidense, en realidad es radio y televisión, ¿no? Pero creo que es destacable que se financien a través de sus oyentes, así que son libres de hacer lo que quieran. Pero sinceramente, en una semana entrevistan a más palestinos, incluidos palestinos dentro de Gaza, contando lo que está ocurriendo, que los que hemos tenido en 18 meses en Radio New Zealand. Quiero decir, tienen voz tras voz. I mean, they have voice after voice. And it's because of that. Y es por eso, y obviamente por lugares como Al Jazeera, pero ya sabes, no es que la información no esté disponible para quienes quieren saber. Es el hecho de que los medios de comunicación de los que depende la gente común simplemente no lo están cubriendo con el nivel de atención que requiere. Así que para mí, ese es el problema. Y yo, sí, quiero decir, hay muchos otros, pero para mí Democracy Now! Realmente destaca y muestra lo que se puede hacer. Quiero decir, quiero elegir para piscar alginos, y no solo es de izquierda como Gideon Levy o Amira Haas o quien sea. Cuando la ABC, que sospecho ha sido muy parecida a Radio New Zealand, aunque cuentan con más recursos y han realizado más entrevistas, entrevistó a Francesca Albanese en un panel, fue junto a, y no sé cómo se pronuncia, pero Giora Island, el general detrás del plan del general, el hombre que llamó a Gaza un enorme campo de concentración, un defensor de la limpieza étnica. Eso es fantástico, queremos a personas así en la radio. Queremos escuchar de primera mano, pero no estamos escuchando a ninguno. No escuchamos ni a las víctimas, ni a los portavoces genocidas y sin remordimientos que están disponibles para hablar. No tienen vergüenza. Quiero decir, eso es lo que resulta tan llamativo, creo. Normalmente es muy difícil establecer la intención. En el caso de Israel, es desde el presidente hacia abajo. Ramón, ¿quieres añadir algo a esto? Yeah, I would support what Eugene Sí, said. apoyaría lo que dijo Eugene. Obviamente, no hay una solución mágica, pero en los márgenes, la mayoría de la gente es sensible a las consideraciones morales. Y cuando hay mucha gente, que claramente cada vez hay más, como él dijo, cuando el Financial Times está escribiendo sobre esto. Hoy Alastair Crook en Judging Freedom habló sobre cómo los senadores republicanos de Estados Unidos han estado presionando a Benjamin Netanyahu, diciendo que esto es inaceptable. No se puede permitir que los niños que malentienden de que eso simplemente no podemos permitirlo. That's just, we can't have that. That's the sort of thing that Sabes, ese es el tipo de cosas que si algo puede hacerlo, va a traer cambios poco a poco. Por supuesto, no hay ninguna garantía. En el caso de Radio New Zealand, si simplemente siguieran los principios a los que están obligados, en particular los que hemos mencionado, donde no puedes omitir cosas que son de interés público y así fallar en tus deberes periodísticos. You are thoroughly small, las historias importantes a la gente y por la gestión de los scoring, en especial ser llamados cómplices de un genocidio. Eso sería un buen paso. That would be a good step. The sad conclusion here is that if we La triste conclusión aquí es que si tenemos periodismo durante tiempos de genocidio,
El hecho de que exista genocidio es probablemente una indicación muy clara de que el periodismo no está cumpliendo con lo que debería ser. Señores, se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna otra consideración que alguno de ustedes quiera aportar? Solo para reforzar ese punto, creo que el mundo sería mejor si incorporáramos más voces. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y podría evitar que los medios de comunicación tradicionales sean tan condenadamente aburridos. La mayoría de nosotros nos hemos desconectado y llevamos bastante tiempo involucrados en esto. Y creamos un entorno más rico y más interesante, un panorama en disputa, que en mi opinión hace que las noticias sean más atractivas. Además, ofrece oportunidades para contar verdades que actualmente no se están contando. La única pieza difamatoria que se ha hecho contra mí fue... la única pieza difamatoria que se ha hecho contra mí fue por parte de un periodista de una emisora estatal en Austria. Y una de las preguntas que me hizo fue, ¿cómo puedes pagar las traducciones de tu cobertura? Eso cuesta dinero. ¿Recibes dinero de Moscú? ¿Te llega algún tipo de financiación rusa? Y tuve que explicarle. Sé que esto es difícil de imaginar para alguien que trabaja en una emisora estatal, pero estos canales en realidad generan dinero gracias a la industria publicitaria y demás. Hay periodistas que se ganan la vida con su profesión, no porque reciban fondos estatales, sino porque realmente, ya sabes, tienen lectores y personas que quieren apoyarlos a través de la publicidad o de pagos directos, ¿verdad? Me pregunto si este podría ser el camino a seguir, pero quizá eso debería ser un tema para otra ocasión. Perdón por quedarme con la última palabra aquí, pero Jeremy Rose, Ramón Das y Eugene Doyle, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. Genial.